Hello, welcome to English Phrasal Verbs with Alejandro. He creado este espacio para ayudarte a aprender los verbos frasales del idioma inglés y potenciar tus habilidades en el idioma. Así que let's learn together. El phrasal verb que conocerás en este video es look back. Look back. Y tiene como significado pensar en algo que se vivió en el pasado, generalmente trayéndolo al presente con la finalidad de usarlo para reflexionar o para razonar y que a su vez esté relacionado con algo del momento presente, con algo que se esté viviendo en ese momento, pudiendo así existir algún tipo de vínculo. Esto porque de alguna manera es lo que incentiva o motiva a pensar en algo que ya previamente se vivió. Una situación del presente puede llevarnos a pensar en algo del pasado, como decimos aquí, usualmente para reflexionar o para razonar en algo en específico. Igualmente puede entenderse como volver al pasado atendiendo a la misma intención. Volver al pasado pensando en eso que ya se vivió porque de alguna manera tiene una relación con algo del presente. Bueno, pues esto para nosotros en el español significa recordar, rememorar o acordarse. También significa revivir o evocar algo, pero en este caso pues es revivir algo del pasado, algo que ya previamente se vivió. Incluso lo podemos interpretar como mirar hacia atrás o mirar hacia el pasado. Igualmente, devolver o llevar la mirada al aquel entonces del pasado, pero de nuevo esto de manera figurativa, como un viaje al pasado en el que se recuerda, se rememora o se acuerda de algo. Bueno, pues este phrasal verb es intransitivo y por tanto inseparable. Muy importante que recordemos que no lo podemos separar, así que su patrón gramatical es look back something. También lo podemos encontrar acompañado de on, at, upon, and to. Adicionalmente es un phrasal verb de uso neutral, es decir que podemos usarlo tanto en contextos formales como informales, dado que se adapta muy bien a cualquiera de ellos. Bien, pues veamos ahora sus formas. Para el pasado simple vemos que es looked. Como lo podemos apreciar, tiene una terminación ed que nos recuerda que es un verbo regular. En cuanto a su pasado participio vemos que es igual, looked. Para su presente participio vemos que es looking. Y para la tercera persona del singular en tiempo presente apreciamos que es looks. Bueno, pues veamos ahora algunos ejemplos. Looking back on my childhood makes me feel nostalgic. Eso significa recordar, rememorar, acordarme de mi infancia me hace sentir nostálgico. O revivir mi infancia, pensar en mi infancia me hace sentir nostálgico. He often looks back at how bad his behavior was before. Eso significa que él a menudo recuerda, se acuerda, revive lo mal que se comportó antes o lo malo que era su comportamiento antes. My grandma looked back to the 50s as she talked to me. Eso significa mi abuela se acordó, recordó, revivió los años 50 mientras hablaba conmigo o mientras me hablaba. Mi abuela miró hacia el pasado, miró hacia esos años 50 mientras hablaba conmigo. We are looking back on the early days of our relationship. Eso significa nosotros estamos recordando, rememorando, acordándonos, reviviendo los primeros días de nuestra relación. Estamos mirando al pasado hacia esos días que fueron los primeros de nuestra relación. Y bien, pues también tenemos algunos sinónimos que podemos emplear en su lugar, como lo son think back, remember, reflect, recall, recollect, review, ponder and call to mind. Algunos de estos pueden ser un poco más formales que look back. Sin embargo, recordemos que look back también lo podemos usar en contextos formales. No obstante, este primero, think back, y este último, call to mind, ya tienden a ser un poco más informales. Principalmente este último, call to mind, que es más una expresión verbal, como para decir que se trae a la mente o se trae a la memoria algo que ya previamente se vivió. Es más como una expresión, como te decía previamente, una expresión verbal que también es informal, pero que de igual manera puede transmitir ese mismo significado de look back en un contexto informal. Aquí también quiero aprovechar para dejarte un pequeño apunte o una pequeña nota, y es que look back también tiene un literal meaning como verb, es decir, también tiene un significado literal pero como verbo, como el verbo look que coincide con back.
pero en este caso formando un significado literal. Básicamente esto es mirar hacia atrás, moviendo la cabeza hacia atrás o llevando la mirada junto con el movimiento de la cabeza hacia atrás. Como ves, es un movimiento físicamente perceptible, además de literal. Anteriormente también mencionábamos en el significado como phrasal verb que también era como mirar hacia atrás, pero en ese caso era de manera figurativa y además ahí era phrasal verb. Aquí solamente está actuando como verb para indicar ese significado literal de mirar hacia atrás o ver hacia atrás, hacia algo que está detrás de nosotros. Veamos un ejemplo para comprender esta diferencia mucho mejor. He chased me, so I just ran fast while I looked back. Eso significa, él me persiguió, así que yo corrí rápidamente mientras miraba hacia atrás. Mientras miraba hacia atrás, muy seguramente para ver en dónde estaba él o a qué distancia estaba de mí, pues yo estaba corriendo porque él me estaba persiguiendo. Entonces, como podemos apreciar en este ejemplo que te acabo de mencionar, estamos haciendo referencia a ese significado literal en el que se mueve la cabeza o se lleva la mirada hacia atrás. Claramente un movimiento físicamente perceptible. Entonces, como podemos apreciar aquí, el significado es literal y cuando hablábamos en el phrasal verb, pues tenía un significado figurativo cuando nos referíamos a devolver la mirada o llevar la mirada hacia atrás. En ese caso era más el atrás como el pasado, como algo que ya previamente había sucedido. Entonces, si bien en ambos casos lo podemos interpretar como mirar hacia atrás o llevar la mirada hacia atrás, claramente se diferencia el uno del otro, pues en el caso del phrasal verb es como recordar, rememorar o acordarse, y en el caso del verb pues es un significado literal de mirar hacia atrás, hacia una posición o algo que está detrás de nosotros. Como siempre te digo, en estos casos siempre es indispensable estar atentos al contexto para poder diferenciar en este caso cómo está siendo usado look back, si de manera figurativa o de manera literal. De fondo es algo muy fácil de identificar, pero pues evidentemente necesita que estemos atentos al contexto. Y bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Espero te haya gustado este video y hayas comprendido lo que significa este phrasal verb, además de cómo se usa. Así que quiero aprovechar para dejarte mis tips que considero muy importantes y sé que de seguro te van a ayudar, como lo son una práctica constante, una comprensión del contexto, una asociación mental y una óptima memorización, que todos juntos te llevarán a tener un aprendizaje efectivo. De igual manera aprovecho para dejarte mis redes sociales en donde puedes encontrarme como Phrasal Verbs, para que le des like, para que compartas, te suscribas, me sigas y comentes, que estaré encantado de poderte ayudar. Muchas gracias y hasta un próximo video.